Gracias, hermanos, nuevamente por estar con nosotros. Esta mañana tenemos algo por parte del Señor, ¿verdad? En su palabra. Vamos a tener una lectura en el libro de Tito, la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Perdón. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Permite que tu Santo Espíritu nos acompañe y esté con nosotros recibiendo de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Este mensaje lo había preparado de una manera sencilla y corta para el domingo pasado. Pensaba transmitirlo de alguna manera, pero revisándolo durante la semana tuve que agregarle algo más. Y aquí lo tenemos, este mensaje titulado Esperanza que promete. Le va a dar a usted una nueva perspectiva de lo que esperamos en el Señor. Y como hijos de Dios, cómo debemos de crecer, continuar, luchar en base a esa esperanza. No sé si usted lo haya notado en algunas iglesias donde ha estado, pero ellos comienzan cada reunión dominical, ¿verdad? Con algo que a mí me parece extraño, ¿verdad? Como palabra de bienvenida. Por ahí en algunas iglesias he escuchado que cuando va a empezar el predicador, ¿verdad? A dar su mensaje, él da la bienvenida, ¿verdad? Y él menciona a los agobiados, a los afligidos, a los débiles, ¿sí? Y creo que todos caemos en esa clasificación de alguna u otra manera, de alguna u otra forma, porque siempre hay algo que nos agobia, siempre hay algo que nos aflija. Y en algunas situaciones somos débiles, ¿sí? Y las debilidades van por cosas sencillas y superfluas como aquel pastelito que no te debiste haber comido, como esa respuesta que le debiste haber dado a esa persona que dudó de tu fe, ¿sí? Somos débiles. Pero la adoración no es solo para los alegres y aquellos que están llenos de esperanza, no. Es también para los deprimidos, es también para los abatidos. Y creemos que la adoración puede ser un medio importante y fundamental para que haya una sanidad genuina, una sanidad, una curación divina, ¿verdad? Mas, sin embargo, pues por ahí, a medida que la pandemia se ha prolongado, la cantidad de personas que nos sentimos débiles, que nos sentimos por ahí un poquito agobiados y, ¿por qué no?, desanimados, ¿verdad? Esa cantidad de personas sigue en aumento, ¿verdad? Y los alegres, los que están llenos de esperanza, por ahí se comienzan a sentir como que son más excepcionales, ¿no? Especialmente en esta sociedad donde vivimos, en lo que esa sociedad es cada vez más cínica. Y esa es la palabra, cinismo, ¿sí? La pregunta es, ¿podríamos necesitar ahora una palabra particular de bienvenida para todos aquellos que se sienten alegres y que no necesitan nada? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero si en general alguno de ustedes está alegre esta mañana, gloria a Dios, ¿verdad? También le damos la bienvenida, por más excepcional que pudiera ser o sentirse, ¿verdad? No necesitamos fingir desánimo, ¿verdad? Para cantar junto con este pequeño grupo de adoradores agobiados, ¿verdad? Jesús acoge a los que están llenos de esperanza. Y como hijos de Dios nosotros también, ¿sí? Está bien tener esperanza. De hecho, esa es nuestra oración, ¿sí? Nos hemos reunido aquí esta mañana
para renovar y fortalecer nuestra esperanza en Cristo. Y deberíamos esperar que, pues sí, la sociedad, por ahí el secularismo, siga produciendo cinismo, ¿verdad? Tal incredulidad tan sofisticada como pueda parecer, ¿verdad? No puede sino generar por ahí eventualmente un escepticismo, ¿verdad? Una crítica, una decepción o una queja, todo eso cada vez mayor y mayor y mayor, ¿verdad? Los cristianos, los hijos de Dios, sin embargo, ¿verdad? Tenemos una vocación que es contracultural, contra lo que el mundo espera, ¿sí? Contra lo que el mundo percibe de un mañana, de un futuro. Lo nuestro se llama esperanza, porque nuestro Señor Jesús nos llama a tener esperanza de una manera subjetiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos esperanza real de una manera objetiva. En Cristo tenemos esperanza en nosotros, en nuestras vidas, ¿verdad? Porque tenemos esperanza en Él. Por ahí, primera de Timoteo 1:1 dice, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Amén. Y la mayoría de las personas por ahí entienden la esperanza como, pues como un pensamiento o como una ilusión, algo ilusorio, ¿verdad? Algo así como, pues por ahí espero que esto suceda, ¿verdad? Ojalá llueva mañana, ojalá y no haga tanto frío, ojalá y me suban el sueldo, ¿verdad? Sí, pensamientos ilusorios, ¿verdad? A veces sin ninguna base objetiva. Pero esto no es lo que la Biblia da a entender con esperanza. La definición bíblica de esperanza es expectativa segura. La esperanza es una firme seguridad con respecto a las cosas que no son claras y quizás son desconocidas aún para nosotros. Sí. Romanos 8, 24 y 25 nos habla un poco acerca de eso. Se lo puede leer en casita, Romanos 8. Me dice Pablo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y por allá en Hebreos 11:1, Pablo repite algo muy similar, ¿verdad? La esperanza es un componente fundamental de tu vida y de mi vida. En otras palabras, es algo inherente en la vida de los justos, porque el Señor nos llama justos, el Señor nos considera justos, el Señor nos espera justos. Y sin esperanza, hermanos, la vida pierde realmente su sentido, ¿sí? Y en la muerte no hay esperanza. Los justos que confían o ponen su esperanza en Dios son los que van a ser ayudados, como dice el salmista, ¿verdad? En Salmo 28. Y además dice, no serán confundidos, no serán avergonzados, no serán decepcionados, dice Isaías. Los justos, usted y yo, los que tenemos esa confianza, esa esperanza en Dios, tenemos una frecuente confianza o constante confianza en esa protección divina, en esa mano de Dios en nuestras vidas, su ayuda basada en amor. ¿Y sabe qué? Estamos libres del temor y de la ansiedad. Usted me puede decir, pastor, pero eso no me pasa a mí a veces. Y tiene razón, a todos en algún momento la desesperanza toca nuestras puertas. Pero como hijos de Dios, yo siento que llega hasta ahí, ¿sí? Porque si yo tengo bien claro que mi Dios me llama justo, ¿verdad? Y la palabra, su palabra me dice que mi confianza como justo está esperanzada a la respuesta de Dios en mi vida, yo no le voy a abrir ese toquido en mi puerta a la desesperanza. Estamos libres del temor y de la ansiedad, ¿verdad?
Por ahí, esta sección que tengo, le titulé Duelo y Esperanza. Cuando hablamos de duelo, hablamos quizá por alguien murió por ahí, ¿no? Pero déjeme decirle que nada de eso significa que los cristianos pretendan tener solo esperanza. Todos sabemos que la vida en estos momentos se está volviendo un poco más compleja. Ya experimentamos el tener que aislarnos aún de seres queridos por la famosa pandemia, ¿verdad? Ya nuestras relaciones no son las mismas con las demás personas, inclusive dentro de la iglesia. No sé usted, pero yo anhelo estar entre ustedes, ¿verdad? Frente a frente, cara a cara, un abrazo, no sé, muchas cosas. Esta vida se está volviendo un poco más compleja, ¿sí? Supimos ayer apenas de unas personas que acudieron a una reunión y no sé cuántas personas había ahí, pero todos resultaron positivos al virus. Todos. Todos los que estuvieron en esa reunión, sin excepción. ¿Sí? Hermanos, lloramos por nuestras propias vidas y lloramos con los que lloran. Sí, mas sin embargo, ¿verdad? También les ofrecemos lo que tenemos en Cristo. Sí, y lo que ellos desean desesperadamente. Una esperanza real. Sí, en la esperanza que tenemos en Jesús. Una esperanza real, sólida, estable. Algo que nos trae energía, ¿verdad? Ahí podemos enfrentar el verdadero pecado, el dolor, quizá la desilusión, o aún si hay dolor profundo en nuestro mundo, ¿verdad? Porque alguien falleció, alguien se fue, y sobre todo en nosotros. Por eso el título de este mensaje, Esperanza que promete. Es una esperanza que no está ahí solamente con el nombre, trae algo a nuestras vidas. Y ese algo que trae es la respuesta de mi Dios a sus promesas. ¿Sí? Pero todavía nos afligimos, ¿verdad? Pero como dice Primera de Tesalonicenses 4:13, ¿verdad? No como los demás que no tienen esperanza. ¿Sí? Tampoco nos lamentamos o tampoco criticamos y nos enfadamos como aquellos que están desesperanzados. Al menos eso es lo que me pide la palabra. Me dice la palabra que yo me puedo airar, pero que olvide inmiscuirme en pecado. ¿Sí? Si Cristo puede dar esperanza, incluso cuando miramos fijamente por ahí la lápida de un ser querido, seguramente puede dar esperanza sin importar qué otra cosa surge en nuestras vidas o en nuestra vista. Por ahora, incluso mientras nos afligimos, nos aferramos a la esperanza. Alguien por ahí dijo, afligido, pero siempre esperanzado. Y eso es la realidad del cristiano. Aflicción va a llegar, sí. Dice el Señor, en el mundo tendrás tribulación, mas yo he triunfado, dice el Señor. Y ese mismo poder el Señor nos lo dejó. El Señor nos envió al Consolador, su Santo Espíritu, para guiar nuestras vidas, aún en el tiempo de aflicción, aún en el tiempo de dolor. Por ahí usted se podrá estar preguntando, bueno, y en fin, ¿qué es y qué es lo que hace la esperanza? Déjeme decirle que para el cristiano, la esperanza no es un deseo débil. No. A menudo usamos la palabra esperanza mucho más casualmente que en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como mencioné hace un momento, por ahí hacemos exclamaciones como, espero que haga calor mañana porque estos días han estado muy fríos, ¿verdad? Por ahí espero que mi equipo de fútbol gane, ¿verdad? Por ahí espero que la pandemia termine pronto. Pero si usted se pone a pensar, no estamos poniendo o deseando esperanza en cosas que nos satisfacen a nosotros mismos, como es que tu equipo de fútbol gane. Es increíble ver personas llorando porque su equipo perdió. Es increíble. ¿Sí?
Yo recuerdo las escenas de ese partido de fútbol entre Alemania y Brasil. 7-1 en su propia casa. Y los camarógrafos no tenían compasión. Enfocaban al público. Niños, mujeres, hombres, ancianos llorando porque su equipo estaba perdiendo. Wow. En la conversión cotidiana, hermanos, decimos esperanza para esos deseos débiles que hay en nosotros. Sí, porque estamos pensando, descansando en un futuro incierto, incluso hasta improbable. Sí, pero no fue así para los apóstoles, no fue así para la iglesia primitiva. Su esperanza era endeble, era fugaz o incierta. ¿Sí? Más bien, no tenía ninguno de sus características. La esperanza de ellos estaba lejos de ser endeble, ¿sí? Estaba lejos de ser fugaz, estaba lejos de ser incierta. Ellos hablaban de una fe bien fundada con una orientación al futuro. La esperanza de los hermanos de la primera iglesia, ¿verdad? De la iglesia que la palabra, algunos la llaman la iglesia primitiva, ¿verdad? Esa esperanza estaba arraigada en la fe. Era, como dice Tito, el conocimiento de la verdad, mirando hacia adelante. ¿Sí? Y lo que es notable, hermanos, y quizá regularmente pasado por alto, es cuán poderosa, cuán catalizadora, cuán transformadora resultará ser esa verdadera esperanza, si está presente en nuestras vidas. La misma de los primeros cristianos. Y no es casualidad que las dos cartas del Nuevo Testamento, que pueden estar más manifiestamente preocupadas por impulsar las buenas obras cristianas, son Primera de Pedro y el libro de Tito, completamente. Porque se alimentan explícitamente del poder de la esperanza. Hay poder en la esperanza. No simplemente la fe, sino la esperanza en particular. ¿Sí? Y si usted quiere ir al libro de Primera de Pedro, es uno de los dos libros que le mencioné, Primera de Pedro y Tito, podemos ver algunos pasajes que respaldan estas verdades. El versículo 2 de Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 12, me dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Este es el preámbulo de lo que vamos a ver hoy. De que la esperanza me llama a que de mí surjan buenas obras. ¿Sí? Es como a ese pequeño que usted quiere tranquilizar porque el niño está llorando, ¿verdad? Y usted sabe que las cosas van a estar bien porque conoce la situación. El niño no la conoce y entonces usted le empieza a hablar y a calmarlo, pero porque usted conoce lo que viene. Esa seguridad es la que el Señor quiere que tengamos en nuestro corazón. Pero implica que en base a esa seguridad nos demos a los demás, a los que no tienen esa esperanza. El versículo 14 del mismo capítulo 2 de Primera de Pedro me dice: ya a los gobernadores, como por él enviados, por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, dice, alabanza de los que hacen bien. Y el 15 me dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y dentro de esa ignorancia está la desesperanza. Porque ellos no saben lo que viene. Ellos no saben en qué consistió el sacrificio de nuestro Señor Jesús allá en la cruz. El versículo 20 del mismo capítulo 2 de Primera de Pedro me dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El versículo 3 no se queda, el capítulo 3 no se queda atrás.
Ahí en el versículo 6 del capítulo 3 de Primera de Pedro, leemos lo siguiente. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. La esperanza en mi Señor Jesús me lleva a hacer el bien. Y no temo a lo que sigue, no temo a lo que el día siguiente traerá. Porque el Señor ha prometido estar conmigo. Sí. Versículo 10 del mismo capítulo 3 de Primera de Pedro me dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Y el 16 me dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y así podemos seguir viendo en ese primera carta de Pedro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo relaciona el hacer el bien con la esperanza que como hijos de Dios tenemos? Sí. Y mencionamos también el libro de Tito. Y nuestros versículos de inicio de este mensaje son precisamente eso. Las palabras de Pablo, dice Pablo en su salutación. Pablo se está presentando a sí mismo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, y dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, el hacer bien a otros. ¿Sí? Y continúa diciendo en el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Nuestra esperanza está basada en una verdad, en una promesa por parte del Creador del universo. ¿Sí? La esperanza en Dios lleva a hacer el bien en todo el mundo. Primera de Pedro 3, 15 y 16 me lo dice, lo que leímos anteriormente, ¿verdad? Hacer el bien en donde quiera que nos encontremos, los hijos de Dios. Los incrédulos ven hacer a los buenos cristianos y preguntan, ¿sobre qué está basada su actitud? Y Pedro dice, la esperanza que hay en vosotros, la promesa que existe entre vosotros. ¿Alguna vez se ha detenido a considerar cómo por ahí se benefician las vidas de los demás como resultado de tener esperanza? O por el contrario, qué bien no sucede en el mundo, ¿verdad? Cuando la esperanza se agota y por ahí empieza a crecer el cinismo. Hermanos, la esperanza que está en la vida del cristiano es una esperanza bendita, es una esperanza energizante, ¿sí? Entonces, el libro de Tito no es la excepción acerca de esta repetida palabra, esperanza, esperanza, ¿verdad? Aunque es llamativo escucharla, es bueno indagar el por qué mi Señor lo plasmó en su palabra. Tito 1:16, libro de Tito, capítulo 1, versículo 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En otras palabras, no conocen al Señor, por lo tanto son incapaces de toda buena obra. Y el capítulo 2, versículo 7 de Tito me dice que debo ser modesto en las buenas obras, ¿verdad? 2:7 de Tito. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, mostrando seriedad. Wow. Esto es para aquellos líderes religiosos que quieren sobresalir con grandes mensajes, pero que las obras de ellos no acompañan
lo que dicen allá en el púlpito. Ahí está la seriedad de hablar de la palabra de Dios. Amén. Entonces, me dice Tito, dedícate a las buenas obras. ¿Sí? Me dice Tito que no exhiba mi propia justicia, sino que ayude en los casos de necesidad urgente y no quedar sin fruto, como me dice el 14. Tito 3:14, ¿verdad? Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. En otras palabras, acciones tangibles, motivadas por el amor. Hay un fuerte énfasis en el libro de Tito en hacer el bien, ¿verdad? Sin embargo, tan inmediatamente como la primera oración de la carta, la que ya leímos, ¿verdad? Pablo habla de la piedad nacida, ¿en dónde? En la esperanza de la vida eterna, como dice Tito 1:2. ¿Sí? Primero está la fe. Y esta fe da lugar a la piedad. Y la piedad está basada en la esperanza de la vida eterna. En otras palabras, hermanos, la esperanza es el vínculo preciso, fundamental, ¿verdad? Entre la fe en Cristo y hacer el bien a los demás. Este es el corazón de este mensaje. De que si usted tiene esperanza, es menester que de usted surja, de su espíritu, de su alma, ¿verdad? Del fondo de su corazón, hacer el bien a los demás. Dice la palabra para que no nos tilden de malhechores. La fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesús produce la esperanza de la vida eterna, ¿verdad? Y la vida eterna es esa que libera al pueblo de Dios de cualquier barrera, de cualquier apego de esta era, ¿verdad? De esta era presente, ¿verdad? Cualquier cosa que parezca impedirnos el amar y hacer el bien a los demás. Y esta esperanza es una esperanza bienaventurada, como dice Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ese es el motor que mueve al cristiano en esta tierra, en este tiempo y durante cualquier tribulación. Es una esperanza bienaventurada. La esperanza en el regreso de nuestro Señor. La bienaventuranza que traerá. Eso nos da ese gozo inexplicable, inclusive ahora, ¿verdad? En estos momentos, en el presente, ¿verdad? Cuando se habla de precios muy altos, guerras, enfermedades y muchas otras cosas más. Es la esperanza en el regreso del Señor y la bienaventuranza que va a traer, ¿verdad? Esto nos da ese gozo suficiente para librarnos de buscar lo nuestro, lo propio, ¿verdad? Y poder así amar a los demás y buscar satisfacer sus necesidades, de las cuales el conocer a Dios es la más notable. Hay mucha gente que camina en este momento sin Cristo. Inclusive dentro de la iglesia del Señor hay hermanos que no están del todo gozosos, a pesar de que saben de ese sacrificio, a pesar de que saben de esa promesa, de esa esperanza divina. Dice Tito, de esa esperanza bienaventurada. Aquí la estructura del pensamiento de Pablo es similar a lo que él expresó allá en Colosenses 1, del 4 al 5. Lo puede leer en casita, ¿verdad? Él ahí dice, oímos por ahí de vuestra fe en Cristo, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y del amor que tenéis, dice, para todos los santos. Pero luego menciona Pablo, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos. La misma estructura de pensamiento. Pablo tenía que dar ese mensaje a cualquier parte donde iba. Y en Colosas no fue la excepción. Le dio
el mismo mensaje a Tito, a Timoteo, ¿verdad? Y Pedro no se quedó atrás. Ambos sabían que nuestra esperanza, ¿verdad?, está ahí presente y reservada para los santos por causa del amor de Dios para con nosotros. Y nosotros sabemos la expresión mayor de amor de nuestro Dios para con nosotros, el sacrificio de nuestro Señor Jesús. La gente de fe, los primeros cristianos, hicieron el bien a los demás. Lo podemos ver en el libro de Hechos, ¿verdad? Por amor, porque había una esperanza bendita, dice la palabra. La fe en Cristo alimentó la esperanza en un cierto futuro prometido, ¿verdad? Que liberó al pueblo de Dios de los temores, de los enredos, de perezas terrenales, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder soñar o vislumbrar el estar cara a cara con el Señor. Pero en el proceso, mientras eso sucede, hacer el bien a los demás. Y como dice Tito al inicio de su salutación, ¿verdad? Pablo a Tito en ese primer capítulo, en esos primeros versículos, Dios nunca miente. ¿Por qué la esperanza cristiana y no la esperanza en general tiene un efecto catalítico, como mencioné antes, ¿verdad? En y a través de nuestras vidas? ¿Por qué? Y Pablo responde eso en las primeras líneas de Tito, ¿verdad? En esa salutación que ya hemos leído un par de veces, cuando menciona la esperanza de la vida eterna. Y si nota usted lo que él añade la cual Dios, que nunca miente, prometió antes del principio de los siglos. ¿Por qué diría eso aquí? Por supuesto que Dios nunca miente, pero ¿por qué decir eso ahora? Déjeme decirle por qué. Porque las promesas infalibles, ciertas de Dios sobre ese futuro, tienen mucho que ver con nuestra esperanza. Nuestra esperanza que cataliza la fe en Cristo, en acciones de amor por el bien de los demás, se basa en la palabra de Dios. Y Pablo recalca aquí en su carta a Tito, Él nunca miente. La veracidad de Dios es absolutamente fundamental para nuestra esperanza. Es la base de nuestra esperanza. Y esa, nuestra esperanza en Cristo, es tan buena como la palabra de Dios. Nuestra esperanza no es lo que deseamos o soñamos. Nuestra esperanza es lo que Dios ha prometido. Y dice Pablo a Tito, Él nunca miente. Sí. Es menester que el hombre, el ser humano, sea un hombre de esperanza. Y basados en esta dinámica, fe que produce esperanza, y que en consecuencia inspira amor, ese amoroso riesgo y sacrificio por los demás. También aparece en otros pasajes, en otros libros, bueno, en Hebreos, ¿sí? Y particularmente en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo fue que el consumador, hombre de fe, nuestro Señor Jesús, Dios mismo en carne humana, el fundador y perfeccionador de nuestra fe, como dice la palabra, hizo el mayor bien que jamás se haya hecho? Yo me pregunto, ¿qué lo impulsó contra el mayor de los obstáculos a ir a la cruz? En una sola palabra, esperanza. Por eso esa esperanza es bendita, como la menciona Pablo. ¿Sí? Hebreos 12:2 dice, Jesús, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Yo no sé qué evento en la vida del ser humano puede siquiera acercarse un poquito
a lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. No sé, tal vez una madre que está dando a luz, ¿verdad? Terrible el dolor, terrible muchas cosas. Yo no sé, yo solamente las mamás lo saben, ¿verdad? Pero eh, ese gozo de ver el primer bebé, ¿verdad? El primer hijo, no sé, podría ser un buen ejemplo, pero muy pequeño comparado a lo que mi Señor Jesús soportó en la cruz. El soportar eso era en base a ese gozo, a esa esperanza que le estaba dando a toda la humanidad con ese acto de obediencia. Acto de obediencia. Por fe, miró las promesas de Dios y vio su recompensa. Y esto no era una ilusión sobre el futuro, sino los ojos de la fe mirando hacia el futuro y dándose cuenta y saboreando, ¿verdad? Que este resultado era tan seguro o es tan seguro como las promesas de Dios. Realmente podemos decir que la fe alimentó la esperanza. Y la esperanza produjo la obra de amor más grande que el mundo jamás haya conocido. Nuestra redención. Yo sé que algunos de ustedes o todos ustedes han escuchado de los campos de concentración en Alemania durante la Alemania nazi. En uno de esos campos de concentración se encontraba Víctor Emil Frankl, que después llegó a ser un gran psicólogo, doctor, estudió en Viena. Nació en Viena, ¿verdad? Él era judío, austriaco. Él por ahí estuvo internado como prisionero en un campo de concentración de Alemania, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el doctor Frank, que todavía no era doctor en ese tiempo, ¿verdad? Él observó a sus compañeros en prisión y por ahí evaluó sus comportamientos en medio de esas condiciones horribles, ¿verdad? A las que estaban siendo sometidos. Y él notó que muchos prisioneros enfrentaban esas circunstancias con pesimismo. Tal vez le suene familiar en su propia vida, ¿verdad? Espero que no. Pero estos prisioneros, él notó que generalmente se rendían en su lucha por sobrevivir. Y algunos se dejaban morir, no se atendían si se sentían enfermos. Inclusive muchos se suicidaron dentro de las prisiones, se ahorcaban, etcétera, etcétera. Pero también él analizó cómo otros prisioneros triunfaban sobre aquellas horribles condiciones. ¿Qué es lo que hacían? Él notó que ellos rehusaban rendirse al pesimismo, que más bien por ahí se aferraban tenazmente a una esperanza optimista. Y esa esperanza, según hay registros históricos, ¿verdad?, los llevó a sobrevivir en esos horribles campos de concentración. Después que él ya salió de ahí vivo, ¿verdad?, junto con muchos de los optimistas, ¿verdad? Él asistió a la Universidad de Viena, se graduó como médico, como psicólogo después, y él hizo un análisis, ¿sí? Y él encontró que la diferencia entre unos y otros, de aquellos hombres, de aquellas personas que estaban en ese hacinamiento, en esas prisiones, esa diferencia no estaba basada en su procedencia, ¿verdad?, sino en lo que llevaban en el corazón. Los optimistas, dice el doctor Frankl, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, creían que el sufrimiento en el presente no sería por siempre. Tenían la convicción de que llegaría para ellos un mejor futuro, un mañana mejor, aún en esas condiciones. Ellos creían con certeza
y tenían la firme esperanza de que los nazis terminarían derrotados, ¿verdad? Y que había para ellos un futuro mejor, que no todo estaba perdido. Él notó, el doctor Frankl, que esta esperanza les dio valor para enfrentar su dura realidad. Hermanos, en Cristo no permitimos que la creciente desesperanza que nos rodea empañe nuestra esperanza. Y en Él no nos disculpamos por tener verdadera esperanza y estar esperanzados. No cedemos a la presión de rebajarnos y ser tan cínicos como nuestro entorno. Más bien, tomamos a Dios en su palabra. Amamos su palabra, la recibimos con gozo, la aceptamos, la practicamos, la compartimos. ¿Por qué? Porque Él nunca miente. Lo que usted le está compartiendo a esa persona que usted ama o que la debe de amar, según la palabra, no es otra cosa de algo que está sólidamente establecido por el Señor. La esperanza es divina, no es esperanza de hombres. Mi Señor en su palabra nos promete una esperanza deslumbrante en Cristo. Y esa esperanza nos desata, ¿verdad? Y como dice la palabra, tenemos que tener ese gozo porque necesitamos salir y hacer el bien. Empezando con compartir las buenas nuevas de salvación. Ahí empieza el bien para los demás. Por ahí hay una frase, un pensamiento del doctor Frankl. Él decía, o él dejó escrito, tiene varios libros. Él habló del amor increíblemente. Un psicoanalista hablando de amor, increíble, pero lo tuvo que hacer en base a lo que él vio. Y él llegó a la conclusión siguiente. Él dijo, el amor es la única forma de captar a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad. Dice, nadie puede llegar a ser plenamente consciente de la esencia misma de otro ser humano a menos que lo ame. Por su amor puede ver los rasgos y características esenciales en esa persona amada. Y aún más, ve lo que es potencial en él. Lo que aún no está actualizado, pero aún debe actualizarse. Sigue diciendo, además, por su amor, la persona que ama permite que la persona amada actualice estas potencialidades, haciéndolo consciente de lo que puede ser y de lo que debe llegar a ser. Hace realidad estas potencialidades. Si tú y yo salimos a poner a trabajar, a poner en efecto esa esperanza que hay en nosotros, algo especial que no todo el mundo tiene, y empezamos a hacer el trabajo que me dice Primera de Pedro y me dice Tito, y basándome en que mi Señor nunca miente, en base al amor, porque fuimos amados primeros, vamos a ser capaces de captar en otros seres humanos, llegar a lo profundo de su personalidad, ¿verdad? Porque dice el doctor Frank, no podemos llegar a ser plenamente conscientes de la esencia misma de otro ser humano a menos que lo amemos. Porque vamos a poder ver en ellos esas características esenciales, ¿verdad? Vamos a poder ver ese potencial en la otra persona. ¿Y sabes cuál es ese potencial? El mismo que tú y yo el Señor nos ha dado con su sacrificio. Nos va a poner esa potencialidad, nos va a dar la oportunidad de estar cara a cara con nuestro Señor. Y hay mucha gente afuera que necesita desarrollar esa habilidad.
actualizar esa potencialidad. Alguien necesita ir y decirles de que pueden ser y pueden llegar a ser lo que el Señor quiere que ellos sean. Hacer realidad esa potencialidad. Por último, hermanos, déjeme decirle que la esperanza que los hijos de Dios llevamos en el corazón es la razón maravillosa, ¿verdad? Que hace que veamos en cada prueba, en cada tribulación, una oportunidad de obtener una mayor gloria, ¿verdad? Un mayor peso, una mayor bendición. Sí hay problemas en nuestras vidas, sí nos sentimos agobiados, a veces pensamos que no podemos más, pero hay una recompensa en esperar en el Señor. Y el Señor no quiere que eso pase desapercibido en nuestras vidas. El Señor desea vernos florecer. El Señor desea vernos dar fruto en base a esa esperanza divina, a esa esperanza que promete. Recordemos que no es la esperanza que comúnmente aplicamos en nuestras vidas. Es una esperanza que tiene cimientos, es una esperanza que tiene promesa. Pero de aquí a ese momento, el Señor me pide que por ahí ame a aquellos que Él me pone enfrente. ¿Sí? Eso es venerar el mandato de nuestro Señor Jesús. Amaos unos a otros, dijo el Señor antes de partir. Un mandamiento mayor, dijo, les dejo. Es menester que salgamos en amor, descubramos a través del amor en otras personas la potencialidad de esas personas para seguir el trabajo del Evangelio, para seguir diseminando las buenas nuevas de salvación. Y en el proceso, esa esperanza nos aísla de lo que al resto del mundo está agobiando, de lo que al resto del mundo está preocupando. Nos hace reconocer que cada problema o tristeza es por un leve tiempo, que todo proceso tiene como fin recibir más y más del poder de Dios. Me despido con las palabras de Romanos 8:18 esta mañana. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cierra sus ojos, por favor. Amado Padre, Señor bendito, a ti la honra, a ti la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque Pablo le recordó a Tito que tú no mientes, Padre, y que nunca lo haces. Y que todas tus promesas, toda tu palabra de vida se puede hacer realidad en el corazón de tus hijos. Aquellos a los que tú llamas santos, aquellos a los que tú te refieres como justos. Gracias, Padre amado, por tu amor y por esa inmensa misericordia que nunca falta. Gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Señor, mi oración esta mañana para mis hermanos es: vivamos esa esperanza, la esperanza que has puesto en nuestros corazones, Señor, y la cual como hijos tuyos es nuestro motor. Aquello que nos da energía, aquello que nos hace capaces de compartir tu amor y de muchas cosas más. Padre, te pido bendición para cada hogar representado esta mañana, Señor. Te pido una semana de gozo, una semana de logros, una semana de bendiciones. Y además, Señor, te pedimos por tu protección divina en todo lo que hagamos. Perdona, Padre, nuestras faltas y todo aquello que hacemos y te ofende. A esta hora, Señor, reclamamos esa esperanza. Y con ello, Señor, con ese reclamo anunciamos nuestra palabra de acción
a lo que tú nos pides a esta hora. Bendice, Señor, nuestro caminar. Bendice, Señor, nuestro hablar. Bendice, Señor, todo aquello que hagamos en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.